La filosofía que predomina en el mundo, como nos lo dice Primera de Juan, ha sido puesta por Satanás, el príncipe de este mundo. En eso consiste el acecho de Satanás sobre la humanidad y sobre la iglesia. Satanás trabaja principalmente en la mente, con conceptos. El Satanás que nosotros conocemos por las películas y por otros medios, que posee a las personas, sí existe la posesión, pero esa es una de las últimas formas que hay, y comparado con el mal que Satanás hace por otros medios que vamos a estar viendo, la posesión demoníaca es el más bajo ¿cómo se dice? En porcentaje. Satanás y los demonios poseen gente, sí, pero a un porcentaje muy bajo en comparación al daño que hacen con el resto de su trabajo. Satanás y todas sus huestes trabajan principalmente en la mente, a través de crear conceptos, por supuesto, totalmente contrarios a la palabra de Dios. Por eso nosotros pensamos que la filosofía que ha gobernado al mundo desde siempre, y sobre todo en nuestra época, está impuesta por Satanás. Y es una forma de acechar al ser humano para que se aleje de la voluntad de Dios, y es una fórmula para acechar a la iglesia para que también se aleje de la voluntad y los caminos de Dios. Por ejemplo, el siglo pasado, el concepto dominante en el siglo pasado, al finales del siglo pasado, fue el modernismo, el llamado modernismo, en donde el énfasis fue la ciencia. Todo lo que no pueda ser comprobado por la ciencia no es cierto. Y esto era un ataque dirigido hacia lo milagroso de la Biblia, ¿no? Los aspectos milagrosos de la Biblia. Por ejemplo, muchos decían, hay que quitar de los evangelios todos los milagros de Jesús y quedarnos con el resto, con el Jesús histórico, ¿no? Con sus enseñanzas. Pero todas las demás cosas hay que quitarlas, no tienen fundamento científico. Por ahí venía el ataque, ¿no? Y comenzó a atacarse la veracidad de la Biblia y la veracidad de que fuera un libro realmente escrito por personas tan antiguamente, pues. Entonces, el auge por la ciencia. Eso ayudó a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia tuvo que meterse al asunto científico para corroborar que tanto la Biblia como su contenido eran veraces, eran ciertos. Hoy en día todo ese ataque que se dio contra la iglesia y contra la Biblia, que se llamó crítica bíblica, hoy en día todos los cuestionamientos están respondidos para bien. La fe de la iglesia se fortaleció al encontrar nuevos manuscritos y más antiguos que corroboraban los escritos que ya estaban. O sea, la fe cristiana se fortaleció con ese ataque de la ciencia. Pero la realidad es que el modernismo lo que buscaba era fortalecer, poner la ciencia como la situación que comprobara toda realidad, ¿no? Eso fue a finales del siglo pasado. En nuestro siglo, ahora está lo que llaman los estudiosos, ¿verdad?, de esto le llaman el postmodernismo. ¿Y qué es lo que gobierna en esta era postmoderna? Todo lo contrario, se dio un vuelco a 180 grados, porque si decíamos, si en el modernismo lo que se buscaba era que la ciencia corroborara todo, ahora es totalmente contrario. Ahora la ciencia ya no cuenta. En el posmodernismo lo que cuenta es la opinión de cada persona. Eso es lo que cuenta. Y tiene tanto valor la opinión de cualquier persona, tiene tanto o más valor que aún la ciencia o la biología. Es lo que dice el posmodernismo. Entonces así es como una persona, una mujer, se puede creer hombre, se puede percibir hombre, aunque su biología le diga que es mujer. Así es como un hombre se puede creer perro, y sí es cierto, en muchos países hay gente que
que se creen perros, siendo seres humanos. Ya no le hacen caso, la ciencia ya no vale. En el posmodernismo lo que cuenta es la opinión de cada persona. Y esto es lo que vamos a estar viendo nosotros cada vez más en nuestro medio, que lo que cuenta es la opinión de la gente. Y en ese sentido se maneja que debemos tener cierta tolerancia. La principal virtud de nuestra época posmoderna, según, es la tolerancia. Tenemos que tolerar las diferencias. Todos somos igual de valiosos, eso está bien, ¿no? Todos somos iguales, pero somos tolerantes hasta que nos topamos con alguien que no tolera nuestra manera de pensar. En ese momento nos convertimos en intolerantes. Entonces, en el posmodernismo se hace a un lado el objetivismo, o sea, lo que es objetivo, lo que es cierto, lo que es congruente, lo que tiene que ver con la ciencia, lo que es corroborado por la ciencia o por la biología, y se da pie al subjetivismo, o sea, la realidad que cada quien prefiera percibir. Se pone mayor validez a la percepción personal que a la realidad biológica. Esto es algo que estamos notando en nuestro mundo. Para allá vamos y cada vez con mayor fuerza. Ahora, lo malo de todo esto es que esto está penetrando a la iglesia. El posmodernismo, ¿desde cuándo comenzó a penetrar y ya se ven sus efectos en la iglesia? ¿Por qué? Porque estamos rechazando la verdad de Dios y poniéndole en su lugar nuestra propia opinión, nuestra interpretación de lo que deben ser las cosas. Nuestros sentimientos, nuestras experiencias están por encima de la palabra de Dios. Hoy en día en muchas iglesias se da mayor respeto, mayor credibilidad al sentimiento o a la experiencia de una persona que a lo que dice la palabra de Dios. Cada vez más se utiliza la Biblia como un pretexto, solamente se lee un versículo para luego hablar de lo que ellos sienten hablar. Esta manera de pensar ha entrado a la iglesia, el posmodernismo. Y el creyente, hermanos, estamos entendidos de esto, no debe vivir en su propia verdad, sino en la verdad de Dios. Pero esto es lo que está sucediendo. Ahora, esto no es exclusivo, por supuesto, de nuestra época, pero sí es una característica principal de nuestra época. Pero esto ya pasó, ya sucedió muchos años antes. Vamos, por favor, a Jeremías, capítulo 23. ¿Ya lo tenemos? Y comenzamos a leer en el versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Como les digo, esto de predicadores actuales que enseñan su propia opinión y que le dejan todo al azar o a lo que Dios les quiera hacer experimentar durante la semana. Quieren que Dios les hable a través solamente de experiencias místicas y no estudian la palabra. No, Dios me va a decir lo que tengo que decir, lo que tengo que hablar, y no estudian la palabra. Y esto le pasaba a los profetas del Antiguo Testamento. Aquí lo vemos en la época de Jeremías, cómo había profetas que hablaban de su propia opinión. Primero veamos cómo le está hablando. Esta profecía es contra los profetas. ¿Qué se supone que son los profetas?
Son voceros de Dios. Son personas que hablan en lugar de Dios. Hablan la palabra de Dios como si Dios lo estuviera diciendo. Son voceros, hablan en el nombre de Dios. Recuerden que en aquella época no habían escrituras, solamente estaba el Pentateuco. Y entonces cuando Dios quería decir algo, pues lo decía a través de sus profetas, que también eran llamados, en una época muy reciente esta, se llamaban también videntes, ¿verdad? Porque recibían su mensaje a través de visiones. Entonces eran videntes y luego se les llamó profetas. Y entonces Dios le hablaba al pueblo a través de sus profetas, porque no había escritura. Claro que nosotros, dice 2 de Pedro 1:19. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:19? ¿Nadie se lo sabe? Pues véanlo entonces, si no se lo sabe, véalo, para que no vayan a pensar que los voy a engañar. 2 de Pedro 1:19, dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y estos son versículos que acreditan la veracidad de la inspiración bíblica del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Y qué está diciendo aquí? Que es la palabra profética. ¿Por qué tenemos la palabra profética más segura? Pues porque la tenemos por escrito. Por eso es la más segura. Si la palabra no la tuviéramos por escrito, ya se hubiera diluido, ya se hubiera transgiversado de boca en boca, como teléfono descompuesto. Pero Dios pensó, Dios ideó que su palabra se nos quedara por escrito. ¿Para qué? Para que fuera segura. Hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y dice aquí, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. Tenemos que estar atentos a esta palabra profética. Entonces, en la antigüedad no había palabra como la tenemos ahora, toda la palabra completa, todos los propósitos de Dios plenamente escritos, no la tenían. Entonces Dios hablaba a través de personas, a través de profetas, a los cuales ellos tenían que escuchar y obedecer. Pero muchos profetas se estaban corrompiendo en la época de Jeremías, ¿no? Y aquí tenemos este caso. Dice el versículo 16: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Entonces, ¿en quién vamos a escuchar? Imagínense los profetas que deberían estar hablando la voluntad de Dios. El Señor, aquí dice Jeremías, no los escuchan. ¿Por qué? Os alimentan con vanas esperanzas. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Ya sea hablada como en aquella época o la escrita en nuestra época. ¿Cuál es el propósito? Alimentar nuestra esperanza. Alimentar nuestra esperanza para que crezca nuestra fe. Pero aquí dice, se alimentan con vanas esperanzas. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así? Pues vean el versículo 17. Dicen atrevidamente. Estos profetas falsos, ¿cómo hablan? Con atrevimiento. Cosas que Dios no dijo, con atrevimiento. Y vean lo que estaban diciendo. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Ah, caray. A los que me irritan, ustedes les dicen, paz a ustedes. En vez de decirles, ponte a cuentas con Dios, cambia tu comportamiento, estás en pecado. No, el profeta en vez de decir eso, le decía a la gente, paz con Dios. Pero estás irritando a Dios. Con tu comportamiento, con tu manera de vivir, estás irritando a Dios. Paz tendréis. Falsas esperanzas. Esas son falsas esperanzas. Y muchos predicadores hoy en día suavizan sus palabras para la gente. No quieren molestar a la gente.
con el tema del pecado. Pero el pecado se tiene que decir. Si estás mal, hay que decirlo. Si alguien está en pecado, hay que decírselo. Es un acto de amor decírselo. Imagínense que alguien va al doctor y el doctor le encuentra cáncer, pero le dice, pero piensa, no lo quiero lastimar, mejor no le digo. No, dile para que se trate, para que él luche, para que intente. Un acto de amor es decirle a tiempo para que lo corrija. Paz tendréis, fíjense nomás. Y luego, ¿qué más? Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No pasa nada, hombre. Tú sigue desobedeciendo, sigue flagrantemente desobedeciendo los mandatos del Señor, no pasa nada. Dios es tan bueno que no te va a castigar. Qué terrible, ¿no? Habla ambición. ¿Por qué dice aquí habla ambición? Bueno, porque el método por excelencia por el que Dios les hablaba eran las visiones, por eso en un tiempo se les llamaba videntes. Habla ambición, pero vean lo que dice el versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En otras palabras, estos profetas no estuvieron en el secreto de Jehová, no han estado en mi secreto. Estos hablan visión, pero ¿visión de qué? ¿Quién les dio visión? Esto es una alerta para nosotros, porque no siempre las visiones vienen de Dios, ¿no? Hay visiones engañosas, hay otros espíritus como el humano, ¿no? El espíritu más engañoso es el espíritu humano. Entonces te vas a dejar llevar por tus experiencias, por lo que tú crees que Dios te habló, por lo que tú crees que Dios te dijo. No, mejor compruébalo. Tienes la palabra profética más segura. Y toda experiencia o toda palabra tiene que ser corroborada por la palabra escrita. Hoy en día estamos en esta época en la que todo lo tenemos que corroborar por la palabra escrita. Y no dejarnos llevar por lo que la emoción te dictamine. ¿Por qué? Porque pudiera estar bien o pudiera estar mal. Lo mejor es la revelación escrita. Entonces ellos hablan visión, pero no han estado en el secreto de Jehová. Para nosotros hoy en día, ¿qué implica estar en el secreto de Jehová? El estudio de la palabra y la oración. Uno está en el secreto cuando estudia la palabra con una actitud de oración. El estudio de la palabra, eso es estar en el secreto. Porque ya no esperamos que Dios nos hable de manera así, no, esperamos que Dios nos ratifique su voluntad por la palabra. Y repito, toda otra experiencia que venga a nosotros o sentir o lo que sea, tiene que ser evaluado por la palabra de Dios. Por no hacerlo así, muchos se están desviando tras caminos falsos. Dice aquí, hablan visión, estamos regresando al versículo 16, ¿verdad? Acuérdense, estamos en el capítulo 23, versículo 16 de Jeremías. Y ahí dice, hablan visión, ¿qué? De su propio corazón, no de la boca de Dios. Para ellos era más importante lo que sentían, lo que ellos querían decir. Muchos predicadores leen la palabra, leen un versículo y luego hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. No, una responsabilidad de nosotros como estudiantes de la palabra, del predicador que estudia y luego la enseña, es saber qué es lo que Dios realmente quiso decir. Ahora nos encontramos en esta época, ¿no?, con algunos obstáculos, porque los que originalmente leyeron estas cartas, recién escritas por Pablo, por Pedro, no tenían ninguna barrera de ningún tipo.
leían y entendían perfectamente los escritos de Pablo y de Pedro. Sí, en su momento los entendían a la perfección. Nosotros hoy en día tenemos varias barreras para entender este mensaje. Tenemos la barrera del lenguaje. Fueron escritos en otro idioma. Tenemos la barrera del tiempo. Tenemos la barrera de la cultura. Fue escrito otra cultura. Fueron escritos en otro momento histórico. Por eso tenemos que interpretar. Hoy en día, nuestro trabajo es, ayudados por el Espíritu Santo, que lo tenemos todos nosotros, estudiar y entender, procurar entender, que el Espíritu Santo nos dé capacidad de entender e interpretar su verdad que está aquí. Es un trabajo, pero de eso se trata, es lo que tenemos que hacer, entender lo que la Biblia nos quiere decir hoy, para que nosotros no pongamos en la boca de Dios lo que nosotros queremos que Él diga. A veces le ponemos nuestras palabras en la boca de Dios, ¿verdad? Dios dice, no, Dios no dijo. No, así no dijo Dios. Como en aquella época, que los profetas decían, Dios dice, y el Señor dice, yo no les dije. ¿A qué hora les dije eso? Ese es el reclamo del capítulo 23. Después lo pueden leer con más detenimiento. Dice, vean el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Clarísimo. El versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé que Dios me dijo esto. Y dice el Señor, pues ese sueño fue porque cenaron mal, cenaron mucho. Yo no fui. Eso le quedaría a muchos hoy en día, ¿no? Ese tipo de cosas. Es muy peligroso eso. Por eso todo tiene que ser corroborado por la palabra del Señor. Es lo que estaba sucediendo en esta época. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. ¿Y cuál es el resultado? Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Fíjense, con sus mentiras. Luego, ¿qué más? Con sus lisonjas. ¿Qué es lisonjear? Palabras agradables pero mentirosas para quedar bien. ¿Cuántos predicadores están predicando lisonjas, lisonjeando a la gente, hablándoles blandito para no molestarlos? Quieren tener a sus miles ahí, su iglesia llena, pero mintiéndoles. Yo me pregunto cuántas personas en esas iglesias grandes, mega iglesias, realmente son salvos. No, porque no les hablan eso. Les hablan de prosperidad, les hablan de que van a tener carros, les hablan de que Dios quiere que ellos reclamen salud para sus vidas. Eso es la predicación de todos los días en esas iglesias. No se habla el evangelio, no se hablan las demandas del evangelio, no se hablan las consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué están haciendo? Lisonjeando a la gente, hablándoles blandito, para que estén ahí. Jesús no hizo eso. Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ningún provecho hicieron a este pueblo. Entonces, hermanos, regresemos a Efesios 6, que estuvimos platicando de él en el tiempo de la oración, al empezar el culto de hoy, de la armadura de Dios. Hablemos de la armadura de Dios un poquito. Y vean el versículo 14. Estad pues firmes, porque el propósito de la armadura de Dios, ¿cuál es? Dijimos que era estar firmes, o sea, estar de pie.
¿Estar de pie en qué momento? Pues como lo leímos desde el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque Satanás está muy bien organizado con sus príncipes, potestades, gobernadores de las tinieblas, o sea, está muy bien estructurado. ¿Para qué? Para engañar. El propósito principal es engañar. ¿Dónde es el trabajo principal de Satanás? La mente. Argumentos, ideas. Por eso dice la Escritura que rompiendo todo argumento que se levanta contra Cristo, porque el trabajo nuestro es con los argumentos, convenciendo a las personas. Cuando nosotros hablamos el evangelio a la gente y la llevamos a que sea creyente, ¿verdad? ¿Con qué trabajamos? Con argumentos bíblicos. Y cuando nosotros presentamos argumentos bíblicos, el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, justicia y juicio. Él las convence. ¿Se dan cuenta de ese proceso? Convencimiento. La persona tiene que ser convencida, no emocionada, no exaltada, no, porque los milagros no convirtieron a nadie jamás. Jesús hizo muchos milagros y los milagros no convirtieron a nadie. La gente es convertida por escuchar el evangelio. Lo que convierte el alma es la palabra, dice el Salmo 19. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, ¿qué? La palabra. Porque es, ¿y por qué lo hace así? Porque es la espada del Espíritu, es del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la herramienta del Espíritu, como dice Hebreos, para penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos. Penetra la espada del Espíritu. Es la herramienta del Espíritu Santo para tratar con la gente. ¿Qué? La palabra, hermano. Tu testimonio ayuda para que la persona se interese, pero si no le presentas la palabra, si no le evangelizas bien, ¿cómo esperas que sea salvo? Lo que lleva a las personas a la salvación es el evangelio, es la palabra. Entonces, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo y de todas sus huestes tiene que ver con convencernos o llevarnos fuera de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Ese es su trabajo principal. Ahora, si el trabajo principal de Satanás, y sobre todo en esta época donde gobierna el postmodernismo, en donde vale más la opinión de cada persona que la ciencia y la biología, si vivimos en un mundo así, Satanás ha logrado infiltrar esa manera de pensar en el mundo global. Ya estamos hablando de todo el mundo. En todo el mundo se piensa igual, dándole más importancia a la percepción que la realidad. Este es el trabajo que Satanás ha hecho con todos sus huestes, repito, principados, potestades, gobernadores, bien organizados. Esto es lo que ha logrado hacer en nuestro mundo. Y se ha filtrado a la iglesia, porque muchos ya no le hacen caso a la palabra, sino a lo que creen. No, yo creo que Dios no me va a castigar. No, yo creo que Dios me va a entender. Yo he escuchado personas, me han dicho así, personas que están en un pecado flagrante y dicen, no, es que yo creo que Dios me entiende, comprende mi situación. Ese es un pretexto. Estás en pecado, renuncia a ese pecado, es lo que tienes que hacer. Pero no, es que hoy estamos en el posmodernismo. El posmodernismo se ha infiltrado en la iglesia sin darnos cuenta, de tal manera que ahora vale más nuestro pensamiento, vale más nuestros sentimientos que lo que la palabra dice. Hoy más que nunca tenemos que ponernos la armadura del cristiano, la armadura de Dios, para estar firmes. Y vean en qué consiste la armadura. Ya la repasamos, ¿verdad? Pero hoy solamente vamos a ver el primer elemento, versículo 14, porque dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Con eso tenemos. Qué interesante es esto, hermanos, porque los que saben de esto dicen que el apóstol Pablo fue poniendo
los elementos de la armadura en el orden que él sabía, en el que él sabía que un soldado se vestía. Él sabía que primero se iba a poner, se iba a ceñir los lomos, o sea, era el cinturón con el cual agarraba su túnica. Ustedes saben que los soldados tenían pues, una túnica no tan larga para poder moverse con mayor facilidad, pero finalmente la túnica está, ¿cómo se llama? Así, como una toga, ¿no? Así andaban ellos. Pero cuando se vestían para pelear, su armadura, se ponían primero el cinturón para ceñirse esa túnica al cuerpo y que luego no les molestara para moverse, porque una túnica así libre, ¿no? Suelta, te molesta a la hora que te mueves o se te atora con algo, no te deja moverte bien. Lo primero que hacían era ceñírsela con su cinturón, además de que ahí iban a poner la espada. Entonces el apóstol Pablo está poniendo los elementos de la armadura justo en el orden en los que un soldado se la pondría, y lo primero es el cinturón. ¿Y qué elemento elige Pablo ponerle al cinturón? La verdad. ¿Por qué será? Es una parte vital de la armadura del creyente, una parte vital, la verdad. Esta palabra verdad es una palabra muy interesante, escuchen ustedes, es la palabra aletheia. ¿Cuál es? Sí, es como aletheia, así. Aletheia. Y esta palabra aletheia se las voy a explicar. Dice, se encuentra la cual es la verdad objetiva. ¿Qué significa verdad objetiva? Ahorita la vamos a ver. Pero la verdad objetiva, la cual se encuentra en la base de algo, o sea, es el objeto que está detrás de la sombra. Así se debe entender esta palabra, verdad. Es el objeto que está detrás de la sombra. Nosotros a veces vemos primero la sombra, ¿no? Por ejemplo, estamos caminando por la calle y vemos en la esquina que viene una sombra. Y vemos un animalote grande, horrible. ¡Ay, un monstruo! Y cuando ya se acerca es un gatito, ¿no? Pero su sombra nos estaba impresionando, su sombra nos estaba engañando. Porque la sombra puede decirnos cosas que no son. Pero finalmente ves lo que estaba haciendo la sombra y ves el objeto que estaba detrás de la sombra y ves la realidad. Eso es el significado de la palabra verdad, aletheia. Es la verdad absoluta. O sea, no es la sombra, sino el objeto que está produciendo esa sombra. La sombra te puede engañar, pero el objeto no. Es como, por ejemplo, hoy en día las personas que se creen algo que no son, están viviendo una mentira. Y ellos pueden decir, es que esta es mi realidad, pero sigue siendo una mentira. Porque un hombre que se percibe como mujer, algún día va a terminar yendo con un urólogo. Aunque se crea mujer, algún día va a terminar con el urólogo. La ciencia no miente. La verdad es verdad. Lo que es cierto eso es la palabra aletheia. Dice aquí la escritura, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los creyentes, los verdaderos creyentes se han ceñido, desde que creyeron en Cristo, se han ceñido de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Esta es la verdad para nosotros. Esta es la verdad absoluta de Dios. Otros van a ridiculizarnos. Ese es un libro viejo, ese es un libro antiguo, ese libro está bien, pero tendrías que completar con otras cosas. No, ya está pasado de moda. Para nosotros esta es una verdad que no pasa de moda. Aquí está la verdad de Dios eterna, universal. El que es creyente se ha ceñido de la verdad.
Ya no vive en las falacias de este mundo. El verdadero creyente se rige por esta verdad y no se rige por sus fantasías, ni por sus deseos, ni por sus experiencias, ni por sus emociones. El verdadero creyente se rige por la palabra de Dios. Lo que Dios dice está bien. Y el creyente más maduro es el que aprende a creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica a pesar de sus emociones, a pesar de lo que sus percepciones digan. Sabe ser obediente a la palabra de Dios. El cristiano inmaduro es el que dice, bueno, si la Biblia dice, pero ¿qué tal si? No, mejor lo que mi corazón me dice. Híjoles, pues, pobrecito. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Tienes que ser dirigido por la verdad. La primera parte, el primer elemento de la armadura del creyente es la verdad. Lo que es verdad. Y lo que es verdad es lo que nosotros creemos, es lo que Dios define como verdad aquí. Justamente es la definición de verdad absoluta. Fíjense, para que una verdad se pueda considerar como verdad absoluta, debe tener 3 requisitos. Número 1, una verdad absoluta se tiene que definir fuera de nosotros por alguien superior a nosotros. Porque si no, entonces sería como hoy en día, verdad subjetiva. Esta es mi verdad. Aunque para ti no sea verdad, esta es mi verdad. Entonces, esa no es verdad absoluta. Esa es verdad subjetiva. Cada quien tiene su propia verdad. No. La verdad absoluta, que significa la que es verdad, debe ser definida fuera de mí por alguien superior a mí. En este caso, Dios. Él es el único dueño de la verdad absoluta. Nadie más que Dios. Segundo elemento de la verdad absoluta, debe ser universal. Eso quiere decir, la verdad absoluta es una verdad que se aplica aquí en China, por igual. La verdad absoluta no depende de la cultura para aplicarse. Si se pudiera aplicar en una cultura sí y en otra cultura no sería verdad absoluta. Pero la verdad absoluta de Dios se aplica a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es universal. Y número 3, la verdad absoluta no es opcional. Se aplica, la creas o no, o la ignores o la sepas, o sea, no importa si la ignoras, se aplica, porque es una ley, es una verdad. Es que yo no sabía, lo siento, yo no sabía de la gravedad y di un paso, como el presidente que dice, estamos a un paso del abismo. Y demos el siguiente paso y se fue al abismo. Entonces, se aplica, es no opcional, se aplica siempre, eso es una verdad absoluta. Como decíamos ahorita, ¿no? Un transexual que según se cambia de sexo, ¿alguien se puede cambiar de sexo? Ese es un engaño. Podrá operarse externamente para parecer, pero jamás podrá ser de otro sexo. Un transexual que nació hombre y se quiere convertir en mujer, en algún momento va a terminar visitando al urólogo, decíamos, ¿eh? Es que se aplica, quieras o no. Entonces, son las 3 condiciones para que una verdad sea absoluta. Si tiene que definir fuera de nosotros, tiene que ser universal y es no opcional. Así es la palabra de Dios. Sus principios que están aquí, así son. Nos conviene entonces, hermanos, conocerlos y ser regidos por ellos, porque si no, entonces pues vamos a terminar mal. Así es que, hermanos, yo les recomiendo, no creamos lo que nos conviene.
No malinterpretemos la Escritura tampoco, no hagamos un esfuerzo por estudiarla bien. Durante el año que viene, hermanos, vamos a tener un esfuerzo dentro de la iglesia por entrenar a la iglesia, a todos, entrenarlos a todos, para que sepan estudiar la Biblia como debe ser. Y después la puedan enseñar a otros como debe ser. Porque es el fundamento de la fe. Es el fundamento para que nuestra fe se fortalezca y es el fundamento para compartir la fe con otros. Si no manejamos la Biblia, estamos perdidos, ¿no? No vamos a poder hacer la obra de Dios. El año que viene vamos a estar estableciendo algunas formas para ayudarle a la iglesia a que crezca rápidamente en este hábito de estudiar la Biblia correctamente y así pueda tener ministerio para con otros. Porque es vital, hermanos, que sepamos estudiar la palabra. Así es que no malinterpretes la palabra, no. Entra a ese proceso de estudiarla bien. No cesemos en nuestro esfuerzo de interpretación para saber qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Terminamos viendo la exhortación de Pablo a Timoteo. Vean qué interesante. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Esta debería ser nuestra encomienda, hermanos. La encomienda de todo creyente debe de ser esta. ¿Ya la tenemos? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, te voy a pedir esto y toma este consejo o esta exhortación, tómala con seriedad, porque de ello darás cuentas el día que te presentes delante del Señor, en el tribunal de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Te encarezco porque en el día del Señor vas a rendir cuentas de esto. ¿Sí es cierto? ¿Saben ustedes que vamos a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo? Ok. Ahora, ¿qué es lo que se nos encomienda como creyentes? Versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Qué significa predicar? Hablarla, anunciarla. Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que prediques el evangelio. ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Y cuántos no? Tienes que hacerlo porque de esto vas a rendir cuentas el día que venga el Señor. Le vas a decir: no, Señor, es que yo ayudé moviendo sillas, ayudé cocinando. Ya. Pues está bien, pero no, lo que quería que hicieras era predicar el evangelio. Lo demás está bien, es parte de tu mayordomía. Pues si tienes esa habilidad de ayudar, ayuda. Pero aparte tienes que estar predicando el evangelio. Es una tarea de todos. Que prediques la palabra. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Que instes, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Es que ahora hace frío, a tiempo y fuera de tiempo. Es que estoy cansado. ¿Qué? A tiempo y fuera de tiempo. Es que estoy con muchas tareas. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Cuando tú predicas la palabra, entras a estos tres procesos. Son parte de la predicación. Redarguir, o sea, meterte en lo profundo, convencer. Reprende, o sea, decir eso está mal, esa manera de vivir no es correcta. Reprende. Y exhorta, anima. Es parte del proceso de la predicación de la palabra. Y debe hacer todo eso con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué paciencia? Porque tienes que respetar el proceso de enseñanza. Y doctrina te habla de el contenido de tu predicación. ¿Qué tienes que predicar? La doctrina, la palabra. No te prediques a ti mismo. Por eso tienes que estudiar la palabra y luego aprender cómo compartirla. Porque es lo que tienes que hacer. Con toda paciencia, predicar doctrina.
con paciencia predicar doctrina. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Vean lo que sigue. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina, ¿qué sucede? Se sufre. Es que la sana doctrina es pesada. ¿Ustedes creen que es un alimento ligero, la sana doctrina? No, la sana doctrina cae pesado, pero es lo que alimenta. ¿Qué más dice? No sufrirán la sana doctrina, no estaremos ya en ese tiempo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y tras de estos maestros se amontonará gente, mucha gente que le gusta escuchar esa doctrina de hombres. Así como se amontonarán maestros, muchísimos más se amontonarán para escucharlos. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿al qué? A las fábulas, predicando cosas que son hasta ridículas. Predicando cosas ridículas. Estamos ya en ese tiempo, hermanos. Estamos viviendo ya en ese tiempo. Así es que el posmodernismo ha llegado. No lo abracemos. No lo abracemos. Parece que ya estamos en ese tiempo y la verdadera iglesia, ¿saben por qué se va a distinguir? Por el buen uso que le demos a la palabra. Por conocerla bien y vivirla. Eso es lo que va a caracterizar a la iglesia de este tiempo, el buen uso que le demos a la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad, trázala bien. Ese consejo es para nosotros hoy. Estamos en la época en la que la verdadera iglesia se va a distinguir por utilizar bien la palabra de Dios. Así que, hermanos, en el día malo, cíñete de la verdad. En el día malo, cíñete de la verdad. ¿Y dónde vas a encontrar esa verdad? En el secreto de Jehová. ¿Y dónde está el secreto de Jehová? En cualquier lugar en el que tú te dispongas a estudiar la palabra con una actitud de oración. Ahí vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida.